Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Qué bueno que nos vemos por aquí. Hoy vamos a tener un directo que va a estar muy interesante porque vamos a hablar con Mireia. Mireia es embrióloga y creo que nos va a resolver muchas dudas, muchas cuestiones que suelen surgir cuando nos metemos en todo esto, ¿no? De los procesos de fertilidad, fecundación in vitro. Y ella pues nos va a desvelar como el detrás de las cámaras, lo que nunca vemos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en el laboratorio? Así que aquí está, ya la veo por aquí. Ahí está. A ver si se conecta, que a veces Instagram... Ahí Buenas tardes. estás. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Qué bueno. Tú estás ya por Madrid, ¿verdad? Sí, estoy ahora mismo en Madrid viviendo. Me trasladé hace cosa de un mes. Estoy aquí en una clínica de reproducción asistida Qué y nada, bien. estoy muy contenta, la verdad, porque bueno, pues al final es bastante diferente a a lo que solía hacer, porque es Ujú. en otra, no es dentro del laboratorio como tal, sino estoy fuera acompañando a las pacientes. Entonces, pues para mí es un lujo el poder acompañarlas. Y bueno, pues Guau. al final el darles esa información para que las pacientes se sientan más seguras del proceso, que confíen al 100% a la clínica, porque cuando hay esa información, al final yo creo que incluso le quitamos peso o ansiedad a las pacientes. Muchísimo, muchísimo. Entonces tú eres embrióloga y has pasado de estar como escondida, entre comillas, ¿no? En el laboratorio para recientemente empezar una nueva aventura en una clínica diferente, en otra ciudad, además, en Madrid, y para estar más en el cara a cara y en el trato directo con las pacientes, ¿no? Sí, de hecho es algo que me gusta muchísimo porque la verdad que es una figura que muy pocas clínicas tienen, porque es Ajá. como, yo digo, un poco la voz del experto, ¿no? Porque sí que es verdad que habla mucho con los gines, habla mucho con las enfermeras, pero a nosotros como que nos desconocen un poco más la parte del laboratorio, ¿no? Sí. Entonces, el poder explicarle a una paciente por qué vamos a llevar un embrión a día 5 o porque incluso yo también les explico muchas veces, a lo mejor algún pago que tienen que hacer de, oye, ¿por qué tengo que pagar esto, no? Y pues al final yo les explico, pues mira, tienes que pagar esto porque vamos a biopsiar el embrión, tienes que entender que lo que vamos a hacer es esta técnica, ¿no? Y como que se lo explicas. Entonces ellas se quedan como más tranquilas porque dicen, ah, vale, es que entonces ahora tiene sentido, ¿no? Es lo que Claro. digo yo, que muchas veces esa información es lo que hace que el proceso sea como un poquito más, pues eso, más tranquilo, confíen más en nosotras. Exacto, porque tienen menos incertidumbre. A veces yo lo que digo y por eso estoy encantada, bueno, y antes que nada te agradezco muchísimo que estés aquí A y ti por invitarme. que te hayas pasado por aquí, que me hayas aceptado esta invitación, porque creo que a veces cuando empezamos en estos procesos, pues bueno, tú lo sabes que no sabemos de qué va esto, es como que se nos abre un mundo totalmente nuevo y puedes tener buena suerte y dar con especialistas como que te explican mucho, te dan mucha información, pero puede ser que no. Entonces vas como un poco a ciegas, te sientes perdida, no sabes muy bien y pienso y bueno, pues por eso ahora mismo me dedico a lo que me dedico y soy coach y acompaño a mujeres que viven estos procesos porque creo que yo, por ejemplo, hubiera ahorrado muchísimo tiempo si hubiera tenido más información al principio y si alguien me hubiera llevado de la mano, me hubiera dicho, pues esto aquí o esto no, o a veces incluso atreverte a preguntar, porque a veces estás en una consulta y recibes una información y estás tan en shock por todo lo que te están diciendo que ni siquiera te atreves a preguntar o ni siquiera se te ocurre en ese momento y luego estás 15 días o un mes hasta tu próxima visita dándole vueltas y lo que decías tú, se te va generando una bola ahí como de ansiedad y de todo, de estrés y de frustración, que es difícil, que complica todavía más todo el proceso. Entonces, a mí me gustaría saber, bueno, pues que ya que te tenemos aquí hoy, vamos a aprovechar que nos cuentes un poco
¿qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué pasa en ese lugar secreto al que, pues lo que dices tú, muchas veces hablamos con el ginecólogo, hablamos con el endocrino, hablamos con otros especialistas, pero de la embriología sabemos menos y bueno, pues es donde se produce toda la magia. Entonces, dentro de un proceso de fecundación in vitro, por si alguna de las chicas que se conectan no lo tiene todavía tan claro, ¿qué se hace en el laboratorio? ¿Qué es lo que conseguimos? Así como lo básico y luego ya te voy como preguntando más cosas. Sí, a ver, nosotros, o sea, primero lo que tenemos que hacer es una evaluación, ¿vale? De cómo se encuentra la pareja, ¿no? Es decir, en el caso de la mujer se van a medir, bueno, se va a ver el recuento de folículos antrales, se va a ver la hormona antimuleriana y, por ejemplo, la doctora normalmente pide un estudio hormonal para ver cómo se encuentran las hormonas, si hay algún problema y con todos los resultados, o sea, con todas las pruebas que ha pedido, ella evalúa los resultados, ¿no? Y luego lo que hacemos es exactamente lo mismo en la pareja. Nosotros también, nuestras ginecólogas también piden un estudio hormonal para ellos, un seminograma, o sea, piden varias pruebas que no simplemente se quedan con el seminograma y eso es algo que me gusta mucho porque el factor masculino, para mucha gente piensa que no es importante, pero es mucho más importante de lo que nos pensamos. Y muchas veces tenemos como en la cabeza que la edad afecta a, pues eso, a la calidad ovocitaria, al recuento de folículos antrales en la mujer, ¿no? A disminuir la reserva ovárica. Y es cierto, pero en el hombre también tenemos que tener hábitos saludables, también tenemos que tener pues una serie de, pues los mismos hábitos que en el caso de la mujer. Es cierto que en el caso del hombre no se va a ver disminuido la concentración del esperma o a lo mejor muy alterado el seminograma por la edad, pero sí que hay estudios que relacionan que con una edad muy avanzada, pues sí que tiene una mayor predisposición los embriones a tener, pues por ejemplo, autismo o esquizofrenia. Con lo cual, creo que es suficientemente importante todo esto para darle importancia al factor masculino. Al igual que yo siempre pienso que el factor masculino hay que estudiarlo al completo. Algo que también me gusta mucho de nosotros es que le dan ese valor, ¿no? Ese peso y estudian mucho el tema de la fragmentación. La fragmentación, para quien no sepa lo que es que bueno, los espermatozoides pueden tener el ADN fragmentado o bien en una de las cadenas o en bien las dos. Y esto puede producir, dependiendo de lo que tenga fragmentado, si una o ambas, puede producir disminución en la tasa de fecundación. Bueno, puede producir abortos de repetición, puede dar lugar a una disminución o sea, lo que es un desarrollo embrionario que no llega a día 5, ¿vale? Que se bloqueen los embriones. O sea, al final es muy importante estudiar el factor masculino. Entonces, cuando ya hemos estudiado tanto el factor masculino como el factor femenino, la doctora es quien decide con esos resultados cuál es el tratamiento más adecuado. Entonces, siempre se va a empezar si el seminograma está bastante bien y el recuento de folículos antrales lo permite, que normalmente pues no hay ningún problema, se hace una inseminación. Si después de varias inseminaciones no se consigue, se pasaría a fecundación in vitro. Y luego, si no, pues a ICSI, ¿vale? ¿Qué pasa si directamente nos mandan a fecundación in vitro? No pasa nada, porque realmente si la calidad del esperma no es apta para una inseminación artificial, pues te está evitando la doctora un negativo. Exacto. O ¿no? Ujú. Entonces, porque muchas veces las pacientes dicen, ay, es que me han mandado directamente a fecundación in vitro, ¿por qué? Es que no lo entiendo, si hay una inseminación artificial antes. Sí, pero es que hay que ver cómo se encuentran, bueno, los espermatozoides, hay que ver también un poco las condiciones de la mujer, ¿no? Para determinar un poco qué técnica. Entonces, no es tan fácil, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor con una edad avanzada no vamos a recomendar una inseminación, va a recomendar la doctora una FIV, ¿vale? Pero normalmente siempre lo va a recomendar la doctora, o sea, una vez que se han hecho ya los resultados del laboratorio y bueno, pues se ha visto un poco, ¿no? Es la doctora quien va a determinar, que esto también es importante, porque muchas veces preguntan, oye, pero ¿y quién ha decidido esto? Si nadie me ha preguntado a mí, digo, ya, es que no hay que preguntarte a ti, que lo tiene que ver la doctora o el Claro, doctor, ¿no? o el doctor, ajá. Claro, es mucha incertidumbre, yo lo entiendo porque es muchas cosas nuevas y claro, nosotros o las personas que entramos de nuevas a reproducción asistida, pensamos o intentamos que el proceso sea lo más natural posible. Entonces, cuando escuchamos fecundación in vitro o microinyección, ICSI, ¿no? En este caso, como que nos asustamos mucho. Ujú. Y realmente yo a veces pienso que no hay que asustarse, que todo tiene sus pasos y que si se explica debidamente, pues como que ese susto se disminuye, ¿no? Sí, Entonces, exacto. bueno, cuando pasamos, si dejamos la inseminación artificial de lado,
cuando vamos a fecundación in vitro, que no es lo mismo que la microinyección, que la ICSI, ¿vale? Luego hablaremos de esto. Lo que hacemos nosotros es los ovocitos, ¿vale? Los ovocitos cuando los obtenemos en punción, ¿vale? Nosotros los vemos en el microscopio y estos ovocitos que tienen unas células alrededor, que son las células de la granulosa, son las que van a luego al ponerlas en contacto con los espermatozoides, son las que van a seleccionar el espermatozoide que va un poco a entrar, ¿no? Bueno, pues dentro del ovocito. Entonces se produce la fecundación de una manera muy natural, por decirlo de alguna manera, porque está en una plaquita, pero es de la Ujú, manera más natural. Sin ujú. embargo, con la ICSI tenemos que eliminar esas células de la granulosa para poder nosotros microinyectar el espermatozoide. ¿En qué Entonces, casos se hace easy vale. Bueno, pues versus? en el caso de ICSI lo que hacemos es cuando ya hay fallos previos de inseminación y de fecundación in vitro, cuando tenemos factor masculino muy severo, ¿vale? Por ejemplo, casos de azospermia, es decir, que no tenemos espermatozoides, pues ahí tenemos que hacer ICSI, porque a lo mejor hemos tenido que hacer una biopsia de testículo para obtener espermatozoides, entonces ahí se va a hacer ICSI, ¿no? O por ejemplo, con teratozospermias muy severas, se va a hacer ICSI porque nosotros vamos a seleccionar el espermatozoide que no tenga alterada la morfología. Ujú, Y eso también es importante, porque dentro del seminograma vamos a tener diferentes alteraciones. Por ejemplo, tenemos la oligozospermia, que es cuando hay una baja concentración de espermatozoides, y se va a clasificar en este caso en leve, moderada y severa, ¿vale? Para que os ujú. hagáis una idea. Entonces, en función del valor del seminograma, pues vamos a decidir una técnica u otra. Luego, como os he dicho, la zoospermia, ¿vale? Que normalmente pues hacemos una biopsia testicular, pues eso, para recuperar espermatozoides. ¿Vale? Luego tenemos la terato, que ya os la he comentado, que es cuando hay una alteración en la morfología. Todos estos son parámetros que nosotros en el seminograma vamos a ir viendo normalmente, morfología, eh, por ejemplo, la motilidad, ¿no? Y que están alterados. Entonces, esta alteración tiene como un nombre. Entonces, luego tenemos la astenozospermia, que es un nombre así como un poco raro, que es cuando tenemos alterada la motilidad. Y lo mismo, podemos clasificarlo o bien en leve o bien en moderado. ¿Qué pasa? Los casos a lo mejor más que pueden sonar un poco más complicados, pero que realmente a lo mejor no son tan complicados como puede ser una zoospermia, que es que hay ausencia de espermatozoides, podría ser, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen una oligoastenoteratozospermia, es decir, que tienen afectado la concentración, la motilidad y la morfología, ¿vale? En este caso hacemos ICSI, porque claro, son tres parámetros que están y tenemos que seleccionar el mejor espermatozoide porque no todos los espermatozoides nos van a servir. Esto también es importante recalcarlo. Es decir, un espermatozoide con dos cabecitas no nos sirve, Ujú, o con dos colitas, ujú. o una colita enrollada en ovillo, que se le llama. No, nosotros vamos a buscar el típico espermatozoide del libro, ¿vale? Exacto. Luego, por Y ejemplo, en la motilidad, pues no nos sirven los espermatozoides que se quedan sin moverse o que están moviéndose en círculos. Vamos a intentar que los espermatozoides tengan una motilidad progresiva, ¿vale? Y bueno, dentro de esa progresivo, pues los clasificamos también. O sea, hay varias clasificaciones. O sea, el semen parece muy, muy sencillo porque en verdad dices, hay que mirar cuatro cosas, pero realmente hay que estar muy atenta a todos esos parámetros. Porque claro, pues al final la velocidad del espermatozoide, cómo se mueve. exacto, y me parece fundamental eso, que se le dé su importancia al factor masculino porque a veces pasa, se deja como un poco olvidado y si estás con una paciente, por ejemplo, que yo conozco, ¿no? Algunas de las chicas con las que trabajo, que tienen una baja reserva ovárica y al factor masculino no se le da tanta importancia, es un poco contradictorio porque dices, bueno, es que estamos pasando ciclos en los que esta paciente que ya tiene una baja reserva ovárica y sin embargo estamos consiguiendo ovocitos, pero no están maduros, pero no está habiendo tanta fecundación. Entonces, como, oye, vamos a voltear a ver qué es lo que está pasando en el hombre, porque a lo mejor estamos dejando pasar meses y la reserva cada vez está disminuyendo más y no estamos viendo qué es lo que está pasando del otro lado. Entonces, es fundamental que además haga un estudio, como dices tú, pues en profundidad, ¿no? Que no sea solamente un estudio hormonal, sino que podamos hacer un seminograma y ver qué está pasando ahí para ver. Eso es. Yo estoy muy de acuerdo en este caso contigo. Además, yo soy un poco contraria a lo que dice la OMS. O sea, la OMS nos ha sacado un manual que nos comenta que, por ejemplo, la fragmentación se debe de recomendar, ¿vale? No se debe hacer de entrada.
Pero yo soy partidaria de que por un test que es un momento, se podría hacer de entrada siempre y nos ahorraríamos muchos disgustos. Pero claro, eso ya no lo decido yo, lo Ujú. decide el manual, ¿no? Entonces, por eso muchas veces como que se enfadan las pacientes que si me hubiese hecho la fragmentación, digo, sí, totalmente, o sea, si yo te puedo hacer la fragmentación al principio lo haría, pero muchas veces está bajo indicación. Entonces, ahí estamos como un poquito con las manos atadas. Yo en mi caso pienso muy en el factor masculino, pero porque pienso que muchas veces estamos haciendo ciclos, o por lo que yo he visto, es verdad que en esta clínica llevo muy poco, pero por lo que he ido viendo a lo largo de mi año, sobre todo con las asesorías de las pacientes, es que muchas veces no, hacemos ciclos, hacemos ciclos, hacemos ciclos y a lo mejor tiene que pasar como 4 ciclos para ver, o 2 abortos de repetición para ver que teníamos bueno, pues una sospecha de lo que es la fragmentación, ¿no? Entonces ahí Ujú. es como que yo siento un poco de que me desvinculo un poco de a lo mejor de la opinión de mis compañeros, ¿no? Que sí que es bajo la evidencia tal, pero yo soy más de pensar de que, bueno, sí, bajo la evidencia, pero realmente si yo puedo ahorrarles un disgusto a las pacientes, pues no estaría mal, ¿no? Pero lo que digo, nosotros tenemos que regirnos por el manual, esto es una opinión personal, lo que yo os comento, pero sí Sí. que soy muy partidaria de que se estudie siempre, si puede ser desde el principio, el factor masculino, porque para mí es fundamental. Entonces, creo que bueno, que esto es algo que yo creo que al final se irá viendo, o sea, que cambiará, ¿no? Porque sí que es verdad que pues a lo mejor tendremos más evidencia, sabremos más. Hace unos años no existía el fertil chip, tan Ujú. famoso que ¿no? El fertile chip, yo digo siempre el fertil chip. Sí. Se ha hecho muy famoso, ¿no? Ujú. Y hace unos años hacíamos Max. O sea, quiero decirte que cada vez salgan más cosas, ¿no? Igual que cambian los protocolos en la estimulación, o sea, cada vez se adapta más. Y yo creo que vamos hacia el camino de la medicina o sea, personalizada, ¿no? Lo que es la medicina reproductiva personalizada. Sí. Entonces, yo espero que de aquí a unos años pueda hacer un directo y os diga, la fragmentación se estudia desde el Fragmentación principio. desde el principio a todo el mundo. Aquí nos preguntan que si solamente con el seminograma se puede ver a ojo cuál es bueno para una FIB-ISTI. Claro, o sea, aquí lo que haríamos es un seminograma especial que se llama REM, ¿vale? Que es el recuento de espermatozoides mótiles, que nosotros ya en ese seminograma nosotros preparamos los espermatozoides y entonces hacemos una clasificación. Si tenemos más de 3 millones de espermatozoides, haríamos una inseminación artificial. Si tenemos entre 1 y 3, normalmente se hace una FIP y menos de 1 se hace una ICSI, ¿vale? Siempre y cuando, obviamente, como hemos dicho, no tengamos factores severos de un aterato o incluso, por ejemplo, a lo mejor una globozospermia, que es cuando la cabeza pues tiene una forma de globo y no tiene la parte que se llama acrosoma. O sea, que dice, siempre vamos a ir jugando un poco también con el seminograma. Por eso siempre digo que cada paciente es un mundo Es un y que a mundo. lo mejor a una paciente le han hecho una inseminación artificial porque su seminograma era normozospérmico, es decir, que estaba todo correcto. Ujú. ¿Vale? Pero si a lo mejor teníamos, pues eso, un fallo muy severo o, por ejemplo, que tenemos un fallo de fecundación, pues ahí a lo mejor ya veríamos a ver, con FI, me refiero a un fallo de fecundación con FI, pues a lo mejor pasaríamos una ICSI. Hay ciertas situaciones que nos van a dar a nosotros, pues eso, esas indicaciones de qué técnica hacer. O sea, por eso muchas veces es probar, ¿vale? En Sí. parte, porque no Ujú. sabes cómo va a evolucionar. Y luego hay diferencias de un ciclo a otro, que es que eso es lo maravilloso, que te Ujú. vuelves loco, porque a lo mejor en un ciclo, es verdad, o sea, en el laboratorio te Ujú. puedes volver loco por el tema esto, pues, ¿no? Porque es lo que yo os digo muchas veces, podemos intentar mejorar, podemos intentar, pues, adaptar para el siguiente, no sé, la pauta, podemos intentar mejorarla a la doctora para el siguiente ciclo. Pero es que a lo mejor el siguiente ciclo resulta que sale totalmente lo contrario a lo que esperábamos. Y claro, muchas veces pues nos echamos las manos a la cabeza y siempre pensamos, jo, es que mi doctora no me ha visto bien, ¿no? Por Ya. ejemplo. Ujú. Y no es que no te haya visto bien, es que cada ciclo es un mundo, al igual que cada persona. Entonces, partiendo de esa base, es cuando, pues eso, debéis de entender que nosotros jugamos también un poco a lo que nos da el conocimiento, ¿no? De ver vuestros gametos, de ver vuestros embriones. Entonces, bueno, pues es un poco complicado. Por eso siempre digo que la repro no es 1 más 1, que ojalá fuera 1 más 1. Y que muchas veces hacéis todo lo posible para que, pues eso, os preparáis a nivel nutricional. A nivel psicológico, vais, pues eso, con un coach, con un psicólogo que os ayuda, ¿qué tal? Tenéis todas las pruebas más que hechas. Y ahora resulta
que después de haber tomado no sé cuántos suplementos no obtenemos ningún embrión. ¿Qué le explico yo a esta paciente? Sí, ¿Qué le explico? Si a lo sí. mejor es que no hay explicación ninguna porque son así de caprichosos los embriones. Pero si yo le he dado la información de que esta situación puede ocurrir, que no Ujú, es lo normal, pero que puede ocurrir, ujú. pues a lo mejor la paciente dice, vale, pues yo ya sé que esta posibilidad puede pasar. No me pilla tan de sorpresa como si de repente yo tengo 6 ovocitos Y de repente, maduros. exacto. Y me dicen, no hay nada. Es como, ¿cómo no hay nada? ¿No? Que se da en muchos casos. Hay 6 ovocitos, te hemos sacado, esperábamos sacarte muchos menos porque tienes baja reserva. Te hemos sacado 6, 7, de repente se ha fecundado uno y tenemos un embrión, pero ese embrión no evoluciona, no llega a día 3, no llega a día 5. Entonces es como, ¿qué ha pasado ahí? Los embriones, ok, se produce la magia, hemos elegido, imagínate, el mejor espermatozoide haciendo una ICSI o una fecundación in vitro, y ahora llega el paso de llevar los embriones a día 3 o a día 5. Y aquí está la gran pregunta, que ya sabes cuál es, me imagino. Esta pregunta es que es muy sencilla. O sea, yo siempre se lo explico a los pacientes porque, de hecho, el cultivo, ellas deben de saber por qué los vamos a dejar a día 5, ¿no? Porque al final van a estar 5 días ahí esperando y ellas tienen que saber por qué no se la vamos a poner en día 3. Vamos a ver, nosotros ya casi todas las clínicas o la mayoría trabajan en estadio de blastocisto y esto tiene un sentido muy lógico y es que en día 3 se activan los genes del embrión. Entonces, si hay un problema, se va a bloquear en los días siguientes. Con lo cual, yo voy a tener una mayor selección de embriones en día 5. ¿Y esto en qué se va a trasladar? En menos transferencias. ¿Vale? O sea, no es por tener más embriones en día 3 va a ser la leche, no. O sea, si yo los llevo a día 5, a los embriólogos nos da una información mayor del desarrollo del embrión y yo voy a poder hacer una mejor selección. Y cuando yo lo ponga, seguramente ese embrión, pues oye, ya sabemos que ha llegado hasta día 5, tiene una tasa de implantación que a lo mejor en día 3 no sabríamos decirte qué tasa de implantación porque no se han activado aún los genes del embrión y no sabemos cómo se va a desarrollar. Entonces, esa teoría de que mejor en el útero que fuera, yo con los incubadores que tenemos ahora mismo, con timelapse, tipo Embryoscope, tipo Gary, que es el que, por ejemplo, nosotros tenemos, que se mantienen las condiciones exactamente iguales, que no se altera el embrión para nada porque no lo sacamos para observarlo, está grabando continuamente el incubador, entonces yo lo estoy viendo, lo estoy evaluando continuamente. Entonces, Wow. es claro, no se va a alterar, claro, entonces por eso a mí esa teoría, bueno, yo por ejemplo, viendo ya lo que es la bibliografía científica que tenemos de día 5, yo ya es que no compro esa teoría de que en día 3 mejor en el útero que fuera. Yo, por ejemplo, porque Ujú. estaba la bibliografía, al igual que ya sabemos que, por ejemplo, es mejor o ya estamos haciendo un poco el single embryo transfer, que es transferir un solo embrión. ¿Por qué? Pues porque al final, porque esta es una de las preguntas que va a venir después, seguro, que me la Sí, preguntan. ¿Qué hacemos, uno o dos, no? sí. Porque cuando están en el estadio de blastocisto, pues al final esa pregunta siempre no la hacen. Yo siempre voy a decir que un embrión. Y a mí, yo soy muy radical en esto, o sea, yo soy muy, muy, muy radical. A mí, obviamente, la paciente luego hace lo que quiera con el ginecólogo y hablan y deciden. Pero si a mí me preguntan, yo siempre voy a decir un embrión, porque yo soy de las que digo que prefiero una mamá sana y un bebé sano. Y ahora me diréis, pero bueno, Mireia, embarazos gemelares también. Sí, pero pueden tener más complicaciones. Entonces, Y aquí estoy yo para decirlo. claro, entonces, al final dices que eso, o sea, yo entiendo que a lo mejor ponemos 2 embriones, pues por a lo mejor por intentar aumentar las tasas, pues por X. Pero si yo me pongo el balance, si nos vamos a ver cómo son las gestaciones gemelares, son más complicadas. Mira, Bueno, tú nos puedes dar más información. te digo lo que pasó en mi caso porque nadie se lo podía creer, porque de hecho hasta nos pidieron compartir el caso en artículos y demás.
A mí me pusieron 2 embriones de día 5 porque, bueno, pues dado los resultados que habíamos tenido, también, o sea, mi ginecólogo no era, la clínica no era como muy partidaria de poner día 2, o sea, poner 2 embriones, pero finalmente dijeron, bueno, viendo cómo ha ido, que siempre los resultados habían sido muy malos, pues vamos a poner 2. Lo que pasó en nuestro caso es que pusieron 2, hubo dos saquitos, o sea, dos embriones que implantaron, 2 saquitos se veían y parecían que eran 2 placentas, con lo cual todo el embarazo hasta la semana 24 creíamos que eran mellizos, obviamente, porque creíamos que eran esos 2 embriones que a mí me habían puesto. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando descubrimos una complicación en la semana 24, porque resulta que no eran mellizos, había sido un embrión no implantó y el otro embrión se duplicó. ¿Cómo lo descubrimos? Porque había solamente una placenta. Lo que pasa es que mi placenta era anterior y posterior y siempre creyeron que eran 2 placentas, pero era solamente una. En el caso de embarazo gemelar de gemelos idénticos, bueno, pues tuvimos una complicación que fue el síndrome de transfusión feto-fetal. Un bebé le pasaba todo el alimento al otro. ¿Qué pasa? Que mi embarazo podía haber sido de trillizos. Porque esto sucede, a veces un embrión, o sea, espontáneamente se duplica y es un embarazo gemelar. Entonces sí, o sea, yo doy fe que estos temas que cuando te dicen es que de 2 embriones, imagínate que se duplican y que pueden ser trillizos o incluso 4 y tú dices, ay no, eso no sucede. Yo estoy aquí y a mí me pasó. Bueno, el tema fue que el otro embrión no implantó, pero uno sí, y fue un embarazo gemelar y fue bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eso Claro, sucede. o sea, al final o sea, vuestros testimonios valen mucho más que lo que yo pueda decir, porque al final, pues a mí me ven, pues eso, como la figura del laboratorio, que es como, pues ella va a transferir un embrión porque tiene así pensado, ¿no? Pero yo entiendo que las pacientes, sí yo lo entiendo, o sea, yo cuando las pacientes que están en tratamientos, que llevan a lo mejor 3, 4 intentos, dice, mira, me pongo 2, implante el que implante, o si implantan los dos ya tengo el tratamiento, o incluso pacientes que dicen, mira, es que va a ser mi última transferencia. Uh -huh. Quiero transferirme los 2 últimos que tengo porque ya no tengo económicamente que permitirme, porque esto pasa. Claro, Y este es otro lado de la infertilidad que se habla poco y es que es muchas personas o muchos pacientes los que tienen que dejar un tratamiento por el tema económico, ¿no? Entonces, claro, yo en esos aspectos puedo llegar a entenderlo, pero claro, si yo me pongo bueno, pues hacer balance de esas consecuencias, pues yo siempre voy a recomendar el único embrión, ¿no? De hecho, yo creo que muchas clínicas ya aquí en España lo hacen así, habrá pocas que ya transfieren 2 y 3 creo que quedan a lo mejor 1 o 2, no quedarán muchas, porque ya se está, porque al final, en este caso la evidencia científica, aquí sí que me voy a coger, en el caso de la fragmentación no, pero en esta sí, la evidencia científica pues, obviamente dice que no, que en este caso pues embarazos gemelares pues tienen un alto riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco complicado, ¿no? Pero ahí está el poder hablar con los pacientes, el poder conversar, el poder, pues desde nuestro punto de vista, no solo los ginecólogos, sino también los embriólogos. Yo no me cansaré de decir que el punto de vista de los embriólogos, pues al final es muy bueno para la toma de decisiones, que, Pauline, que yo pienso que en todas las clínicas debería haber una consulta de embriología, o sea, una vez a la semana, aunque fuera, que pues, se pudiera hablar con los embriólogos, que se pudiera también darnos voz, de explicar al paciente, oye, pues mira, se ha producido un fallo de fecundación, esto puede ser por esto, por esto, por esto, un bloqueo embrionario, que puede ser factor femenino, que puede ser esto, que no sé, sí, dar también esa confianza, ¿no? Y oye, y también yo creo que eso os hace estar seguros de la decisión que habéis tomado porque sabéis que vuestros embriólogos están ahí, están atentos a vuestro tratamiento, ¿no? exacto. Y otra pregunta también es, ¿cuál es la tendencia actual? ¿Transferir en fresco o transferir embriones que han sido congelados? O sea, en el mismo ciclo o, no, o mejor congelar y nos esperamos un ciclo, o da igual, o... A ver, en principio las tasas son muy similares. Sí es cierto que como cada vez se está haciendo más diagnóstico genético, que luego hablaremos del PGT, ¿vale? Del test preimplantacional, ¿vale? Que antiguamente se llamaba DGP y yo toda la vida lo llamo DGP y lo he estudiado así. Lo que Yo pasa es que, sigo bueno, pues ahora han llamando cambiado. DGP.
Pero bueno, han cambiado las siglas, ¿vale? Entonces, bueno, ¿Ahora pues lo cómo decimos es? por si alguien no lo entiende, es PGT. Entonces, PGT. bueno, pues en este caso, yo, o sea, cuando nosotros hacemos un PGT, hacemos lo que se conoce como un ciclo diferido, es decir, nosotros hacemos todo hasta el momento de lo que es la punción, hacemos su fecundación, la evolución de los embriones, biopsiamos, ¿vale? Y entonces congelamos hasta que tenemos los resultados, porque normalmente los laboratorios tardan entre 3 semanas en dar lo que es el análisis de cada embrión, ¿vale? Entonces, claro, la tendencia al final estamos haciendo PGTAs, porque pues eso, vienen, o sea, pacientes que tienen una edad donde, bueno, tenéis que saber que, bueno, supongo que las pacientes, pero lo vamos a repetir, que es muy importante, que conforme más edad tenemos, las mujeres, pues una mayor tasa de aneuploidías, ¿vale? Podemos tener en los ovocitos, ¿vale? Y por tanto en el embrión. Entonces, al final nosotros lo que queremos es intentar transferir embriones que sean euploides, ¿vale? Que es como lo conocéis vosotros como sanos, ¿vale? Es que a mí no me gusta decirlo de sano y Ya, porque es como un poco raro, ¿no? sí. Me gusta decir euploide y aneuploide. Entonces, eh, pues al final sí que es verdad que se está haciendo mucho en diferido, ¿no? Congelado. Pero en natural, o sea, en lo que es ciclo natural también, o sea, natural, perdón, en fresco. Fresco. Entonces, al final, pues es un poco también lo que necesita cada paciente y cada caso. O sea, esto va a ser un poco, esto sí que es verdad que es muy personalizado, porque claro, si una paciente necesita PGT, se va a hacer un diferido, o sea, vamos a tener que congelar sí o sí. Si vamos si no tiene que hacer un PGT, pues a lo mejor sí que le proponen hacerlo en fresco. Pero si a lo mejor han visto que, oye, pues en la punción hay mucha inflamación, pues oye, a lo mejor dicen, mira, mejor al siguiente ciclo porque hemos pinchado el ovario muchas veces, X, ¿vale? Entonces, bueno, pues se puede hacer también en congelado. Entonces es un poco ahí lo que decida un poco los doctores y los pacientes. Porque hay pacientes que te dicen, mira, pues quiero hacerme ya, tener los embriones, los congelo y ya me los pondré. Por motivos X, pues porque me caso en 2 meses, Ujú. ¿vale? Pues hay pacientes que lo hacen y no pasa nada. O sea, Y ya en principio, no existe un riesgo por congelar y descongelar. O sea, en ese proceso ya no hay tanto riesgo de que perdamos un embrión por el camino. a ver, las tasas de desvitrificación, que es la descongelación de los embriones, son muy altas. O sea, los laboratorios están muy bien preparados. Pero sí que es cierto que todo también va a depender un poco de la calidad del embrión, porque a lo mejor si era una calidad muy pésima, el desvitrificar pues puede afectarle y no eso que os llaman, no ha sobrevivido el embrión, ¿no? Bueno, Ujú. lo suelen decir, ¿no? Entonces, sí puede pasar, o sea, eso pasa. Pero claro, volvemos a lo mismo. El shock es enorme si a ti no te han explicado que esto puede pasar. Si tú ya vas mentalizada de que hay una mínima posibilidad de que pase, pues Exacto. claro. Ujú. Ya tomas Pero sí, sí, puede decisiones pasar. sabiendo qué riesgos puede conllevar cada cosa o que existe, como dices tú, que existe esa probabilidad, que es mínima, pero bueno, que ahí está, ¿no? O sea, pero sí, mientras Sí, o sea, estemos a lo mismo informadas, ocurre con los ovocitos, porque muchas veces preservamos ovocitos y a lo mejor luego a la descongelación perdemos y se echan a las manos a la cabeza, ay, es que he perdido muchos ovocitos y lo llevas a ver, no preservo. A ver, no es lo mismo preservar con 32, que a lo mejor puedes tener 14 ovocitos, que preservar con 42, que a lo mejor sí que podías tener dos. Entonces, claro. por eso siempre es importante preservar pues lo antes posible. Si tenemos claro que queremos posponer la maternidad, pues sería una buena idea. Ujú. Otra cosa, otra duda. Em, ya que lo hemos estado nombrando, ¿en qué consiste la DGT? No, la PGT, ahora es PGT. Sí, bueno, es lo mismo, ¿vale? El DGP, el diagnóstico genético de los embriones van a Preparto. ser, o PGT, ¿vale? Son 3 test, ¿vale? Realmente. El que a casi todas las mujeres de mayores de 35 años se le va a realizar es el PGT-A, que es el que va a ver las aneuploidías. Si tenemos un cromosoma de más, un cromosoma de menos, por ejemplo, aquí se va a ver síndromes como es el síndrome de Turner, síndrome de Patau, vamos a ver también el síndrome de Down. Síndrome de Down, por ejemplo, es compatible con la vida, ¿vale? Pero síndromes como Pataus o Edwards, pues no son compatibles. Entonces, todo esto lo vamos a ver, vamos a hacer un screening, ¿no?, de las aneuploidías y lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros
bueno, normalmente ya se está, o sea, si vamos a biopsiar, casi siempre se lleva blastocisto. Entonces, nosotros lo que hacemos es cogemos un par de celulitas, no os preocupéis, no le vamos a quitar un brazo, no le vamos a quitar nada, ¿vale? Son un par de células que luego sigue el ciclo de la división, ¿vale? Que esto es importante, porque, ¿sabéis qué pasa? Que el otro día lo hablaba en un directo con María José, que es psicóloga, y muchas veces tenemos el concepto de embrión como bebé. Exacto. Y si lo vemos así, todo el tema de las técnicas nos va a ser más complicado, porque vamos a pensar que le están haciendo daño, Ujú, ¿vale? Entonces, yo aquí soy muy partidaria de hacer como, pues eso, esa separación, ¿vale? De un grupo de células que vamos a eliminar un par de celulitas y esas células son capaces de posteriormente dar a la placenta, dar lugar a ese embrión, ¿vale? Si nosotros lo ponemos como un bebé, pues a ver, pues es que vamos a tener conflictos internos. claro. Entonces va a ser complicado. Es como, por ejemplo, cuando hacemos el tema de la congelación de embriones, que a lo mejor, pues eso, tienes que congelarlos pues porque vas a transfer y lo que sea X. Y tienes ahí embriones congelados y es como el hermanito. Ujú, Claro, si lo ves desde ese punto de vista, pues a lo mejor te da mucha pena donarlo o ujú, decidir un destino y prefieres pagar el mantenimiento. ujú. Claro, ahí hay, ¿no? Hay que diferenciar. Yo sé que es complicado porque al final es algo muy tuyo, ¿no? Porque es al Sí. final, pues, un embrión que va a dar lugar a un bebé. O sea, yo lo Ujú, entiendo totalmente, ¿eh? Y yo ahora como, o sea, soy muy científica porque estoy desde el otro lado de la barrera, pero el día que esté en el lado de la barrera vuestro, a lo mejor también tengo esos ujú. conflictos internos, ¿eh? Ya, Que sí. yo ahora lo veo muy fácil, claro, ya Sí. lo veo muy fácil, pero luego el día de Pero, mañana me puede pasar. ujú, sí, sí. Sí, porque Entonces, bueno, inevitablemente proyectamos, pero sí, es lo que dices. Ahora mismo claro, estamos haciendo un análisis a un conjunto de células, vamos a extraer, porque además en día 5 ya son 100 células, más o menos, sí, más o y menos vamos a, son, sí. y Nada, se quitamos cogen un pelín una, de dos. celulitas y listo. Sí, Ujú, sí, sí, sí. O sea, eso, qué decirte, ahí sí que es verdad que, pues, además, las biopsias embrionarias las va a hacer gente muy, 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 muy preparada. O sea, no lo voy a hacer yo. O sea, yo no hago ujú, biopsias embrionarias, ujú, no, porque además las biopsias es que eso me parece algo muy complicado, no tengo esa práctica, ¿no? Y siempre la hacen embriólogas que a lo mejor pues son seniors o que llevan ya mucho tiempo. No la va a hacer una principiante. ujú. ¿Vale? Entonces Claro. eso siempre me gusta explicárselo a las pacientes, porque de hecho en nuestro laboratorio, hay muchas clínicas que lo tienen así, pero algo que me gusta mucho es que nuestro laboratorio da al pasillo por donde entran las pacientes continuamente y están viendo continuamente lo que hacen las embriólogas. Eso me Entonces, encanta. sí, entonces yo siempre les digo, o sea, mirad dónde está la embrióloga, pues ella va a haceros la biopsia, yo no, porque es verdad, porque es como ella sabe mucho más que yo. O sea, al final llevas 20 años trabajando en la clínica, obviamente vas a tener mucha destreza más que una persona que acaba de entrar, ¿no? Sí. Entonces, en ese aspecto sí que doy esa seguridad porque las biopsias normalmente las hace gente muy, muy preparada, porque son técnicas muy precisas, que necesitan un preparado especial, pues al final, pues eso, es la biopsia, es lo que se conoce como tubing, es una serie de pasos que son complicados y que se deben de hacer en máxima esterilidad. Bueno, pues una serie de cosas. De hecho, yo he conocido clínicas que tienen solo un laboratorio específico, un ladito del laboratorio para hacer la biopsia. Y Wow. nadie puede entrar en ese momento. Y se pone el embriólogo una ropa especial. O sea, ojo, Sí, cuidado que, pues lo que digo, que al sí. final es un proceso. Por eso digo que tranquilidad. Es un proceso que está muy controlado, que no vamos a quitar ahí células al tuntún y que está muy, muy controladito. Entonces, pues eso, que se queden tranquilos, ¿no? Entonces, hacemos el PGTA, pero sí que es verdad que hay dos más, el PGTM y el PGTSR. El PGTM es para enfermedades monogénicas y el PGTCR va a ser para enfermedades de translocación. Entonces, normalmente estas van a ir por indicación médica siempre, ¿vale? Y tiene que pasar, bueno, pues un comité que evalúa el caso y tal. El PGTA no, porque al final sí hay la evidencia suficiente para decir es que una mujer de más de 40 años tiene un alto porcentaje de aneuploidías. Ujú, Entonces, claro, por ejemplo, eh, nosotros al final, porque muchas veces me han preguntado, pero es que ¿por qué no me pueden transferir una aneuploide? No podemos transferir una aneuploide porque al final nosotros intentamos que lo que queremos es un bebé
sano y que, bueno, pues oye, que al final sea compatible con la vida. De nada me sirve una aneuploidía que normalmente acaban en aborto. Claro, ¿para qué Entonces, vamos? Es un trauma todavía mayor, entonces, claro, no, claro, claro. O sea, ahí sí que son muy específicos, al igual que los mosaicismos, ¿vale? Hay embriones que son mosaicos, eso quiere decir que pues, tienen un grupo de células alteradas y otras no. Entonces, en función del grado de mosaicismo, que eso lo tiene que determinar el genetista, pues se va a transferir el embrión o no, ¿vale? Entonces, el eso también se habla con... mosaicismo es como el término medio entre el euploide y el aneuploide, o sea, es como una cosa en medio o no. Sí, para que tú me entiendas, es como una closa mezclada. El Ok, problema es que si tenemos un alto porcentaje de células que están alteradas con una alteración, imagínate, en el cromosoma 2, pues a lo mejor decide la genetista de que no es apto para transferir, claro. ¿vale? Entonces, bueno, pues todo eso tiene que verlo la genetista o, bueno, pues en este caso lo que sea. Yo es que de hecho ahora mismo me estoy sacando el máster también de genética médica y todo esto lo estamos viendo y es súper importante el asesoramiento genético en el caso de mosaicismo porque pues no todos los embriones son aptos para transferir. Ujú, Entonces, ujú. bueno, siempre se va a transferir los euploides y los mosaicismos va a ir siempre, bueno, pues en el consejo genético, ¿vale? Ok. Normalmente no se suelen transferir, pero bueno, sí que es verdad que se habla siempre con la genetista por si hay alguno que es apto. Entonces, en el caso de una mujer mayor de 40 años, directamente lo recomendable es hacer la PGT. Sí, 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 o sea, la indicación médica, además es que ya cuando la doctora, normalmente cuando entran, ya sabe la doctora lo que le va a recomendar, nada más ver la primera o incluso la edad. O sea, ya con Ujú, la edad la doctora ya tiene indicación para mandar el diagnóstico genético o no. O vale. sea, porque al final, pues es lo que digo, que hay Ujú, mayor riesgo. Entonces, sí que es verdad que normalmente una mujer de más de 35 años se le va a recomendar. ¿Vale? No es, o sea, no es una cosa obligatoria, ¿eh? Ojo, pero ujú, sí se te va a recomendar, sí se te va a dar la indicación, ujú. Vale. claro. Y Claro, luego porque ya, ahí, o sea, al final es lo que digo, cada paciente es un mundo y aquí, si entramos en conceptos éticos de cada persona, sí, claro, son hay gente que a lo mejor decisiones. decide no hacerlo. Claro, claro, son decisiones ya como más personales, que por motivos Hmm. éticos cada uno puede ir viendo, ¿no? Qué es lo que... Éticos, incluso económicos, Y ¿eh? económicos, exacto, porque no es que sea una prueba que te cuesta 50 euros precisamente, o sea, ahí va sumando, va sumando, va sumando y sí. Lo que pasa es que, bueno, luego valoras, porque dices, claro, pero luego me lo ahorro, entre comillas, en transferencias de Eso embriones es, que no están bien, con lo cual pues también tienes que sopesarlo, ¿no? Es, vale, es al principio, pero tengo más probabilidades de que funcione, porque ahí vendría el tema de la implantación, es decir, yo puedo tener un embrión euploide, o sea, un embrión que está aparentemente bien, que me lo transfiera y que sea negativo otra vez el test. Entonces ahí volvemos a decir que son muchos factores los que tienen que ver, o sea, es que esto es un milagro quedarse embarazada, o sea, porque puede ser que el endometrio no esté, no sé, de la mejor manera. Explícanos un poco el proceso de implantación y qué es lo que puede fallar claro, si yo tengo un claro, es embrión. que, sí, 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 justo, Faina, perdona. Sí, sí, no, Sigue, no. sigue, que te he cortado. No, eso, si tengo un embrión que aparentemente está bien y me han hecho PGT y luego no hay implantación. A ver, cuando nosotros, o sea, la doctora, ¿vale? Va a tener que valorar todo, ¿no? Entonces, imagínate que ya tenemos los embriones. Entonces, ahora tenemos que ver cómo se encuentra nuestro endometrio. Nuestro endometrio podemos ver muchas cosas. Podemos ver lo que es, pues, por ejemplo, la ventana de implantación, ¿vale? Que es el test ERA, ¿vale? Que Ujú, nosotros, pues hay mujeres que tienen la ventana de implantación desplazada, entonces los médicos tienen que ajustar la medicación o bien el momento de la transferencia para que sea el momento exacto. Hay otra serie de test, como puede ser el test EMMA, ¿vale? O el test ALICE, bueno, estos son marcas comerciales, ¿vale? Pero bueno, lo que hacemos son el test de la microbiota endometrial, ¿vale? Para que me entendáis. Pero sé que estos nombres os suena más porque lo veis mucho en Instagram, pero que ujú. sepáis que se llama test de ventana de implantación y test de la microbiota endometrial. Entonces, son test que a los doctores les va a dar la información necesaria para, bueno, oye, pues para ver un poco cómo se encuentra el endometrio. Pero no solo eso, si tenemos endometriosis, pues
va a disminuir a lo mejor, pues eso, dependiendo del grado. Luego, por ejemplo, si tenemos histerosalpinx en las trompas, pues a lo mejor los doctores deciden quitar el histerosalpinx o incluso las trompas porque ese ambiente no es mejor para el embrión. O sea, tener un embrión euploide no es suficiente muchas veces. Ujú, ujú. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que la implantación es un proceso, ¿vale? Que es muy complicado porque participan muchísimas cosas. Desde lo que hemos dicho, la microbiota, esa ventana de implantación, pero también tenemos la inmunología, que ahora sabemos un poco más de que, bueno, pues que hay unas células que se llaman las NKs, bueno, el KIT, que al final lo que hacen es, pues a veces rechazan a los embriones, ¿no? Esto es un poco más inmunología. No quiero tocarlo mucho porque yo no soy experta y a ver si meto la pata y la Sí. verdad que no quiero Ujú. meterla. Entonces, sí que es verdad bueno, pues al final todo esto, pues los doctores deben de valorarlo. Entonces, sí, además, por ejemplo, otra cosa que a mí me gusta mucho decirlo es el tema de las calidades de los embriones, que no lo he dicho Eso, antes. es verdad que te lo tenía apuntado para preguntártelo, sí. No, pero lo enlazamos. Podemos tener calidades de embriones desde la A la D, ¿vale? Los D no los vamos a transferir, A, B y C, ¿vale? A es que tiene una tasa de implantación muy buena. B es que tiene una tasa de implantación buena. Y C es que tiene una tasa de implantación que no está mal, ¿vale? Ok. Como 9, 8, 7, ¿vale? Ajá. ¿Qué pasa? Que de nada me sirve tener un 9, un embrión de calidad A, si no es genéticamente correcto, si es aneuploide, porque es que ese embrión no lo vamos a transferir o no va a implantar X. Por eso digo que muchas veces tenemos que confiar en nuestros embriones test, que muchas veces los vemos en el microscopio así un poquito feitos, como le decimos, Sí. esa terminología En yo la creo que deberíamos de terminología, cambiarlo, sí. porque siempre decimos, ay, es que está bonito el embrión, ¿no? Y es como, a ver, bonito a qué te refieres, ¿no? Sí. Sí que esa queja me la habéis dicho mucho en plan de, ¿qué te Sí. refieres con bonito? ¿Qué te Ajá. refieres con, no? Entonces, bueno, pues al final, en el caso de, bueno, pues todo el tema de la calidad, es verdad que se valoran muchísimas cosas, pues desde cómo se divide, si hay fragmentación, si hay vacuolas, la simetría de las células, si una es más grande que la otra, o sea, hay muchísimas cosas que se valoran, ¿no? Entonces, en función de eso se da la calidad. Pero claro, sí que es verdad que es importante tener en cuenta que, oye, que a lo mejor un C, que era mi última opción, si es euploide, pues se implanta. Por eso yo, cuando me pregunta la gente por los porcentajes o tasas, yo nunca contesto y siempre recurro a la misma muletilla que estaréis cansados de oír, y es que cada persona es un mundo. Porque de nada me sirve decirte que tienes una tasa de implantación. Es que es verdad, yo soy muy partidaria así. Yo a lo mejor soy todo lo contrario a la ciencia, pero yo soy muy partidaria de que si a mí me viene una paciente de 40 años con un embrión calidad B y me pregunta qué tasa de implantación tengo, digo, no lo sé, porque ahora yo te digo, tu tasa de implantación es, imagínate, un 20% y te vas con un disgusto a tu casa Claro, sí, enorme, sí, que eres tú con un 20% y ahora va y resulta que el embrión C implanta la primera. sí, Y ahora esa paciente, porque además es que viene y me dice, pues mira, era del otro 80% sí, y le has dado el disgusto sí. cuando no es nada necesario. Entonces, al final se trata de personalizar cada caso. O sea, yo siempre digo que las estadísticas de las clínicas en general no las debemos de mirar. Porque cuando nos dicen, no es que tengo una tasa de embarazo del 80%. Bueno, vamos a ver esa estadística. ¿Qué pacientes? ¿Eran pacientes jóvenes? ¿O eran Exacto. de más de 35 años? Ujú, ¿Eran pacientes que tenían endometriosis o no la tenían? ¿Cuántos embarazos de esos han dado un bebé nacido en casa? ujú. Entonces, cuidado, alarma, alarma. Yo cuando veáis eso, Sí, alarma. sí, las Alarma, estadísticas, pero lo que dices tú y es que ahí te aplaudo porque tanto para bien como para mal es como intentar no hacerle tanto caso, no preguntar tanto, no, porque tanto para bien como para mal te pueden o te dan el disgusto de la leche o te crees que todo va a ser súper fácil y luego resulta que no y dices, ¿cómo no? Pero si tenía un 90% y es como ya, pero hay otros muchos factores que intervienen. Entonces, sí están ahí, ok, pero estoy muy de acuerdo contigo en que hay que cogerlas así con pinzas, con pinzas, con pinzas y confiar más
en alguien, un especialista, alguien como tú, que habla con sinceridad y que dice, oye, mira, es que de verdad, ¿de qué me sirve darte un número si es que tu caso es este y es muy particular porque eres tú, tu pareja, con las circunstancias de cada uno, con la edad, con el no sé qué, con el no sé cuánto, con lo cual mejor ir confiando en los especialistas con los que estás trabajando, en que estás haciéndolo lo mejor posible y para adelante. Sí, no es verdad. Por eso siempre digo lo del tema de la confianza en la Sí, clínica. sí, sí, Porque si tú confías en la clínica, pues estas cuestiones a lo mejor ni siquiera las vas a preguntar cuál es la tasa de éxito porque tú confías en ellos y dices, bueno, pues vamos a ir a por todas, exacto. ¿vale? Ujú. Entonces, yo, pues eso, el tema de los porcentajes no soy partidario de decirlo. Es verdad que si hay alguna paciente que sí que te lo pide por favor porque lo necesita para saberlo, porque ya lo requiere, pues obviamente se le va a decir y no hay ningún problema en decirlo. Pero yo de entrada, de hecho, en las preguntas que hago de vez en cuando, que no las hago todas las semanas, siempre me preguntan por este tema. Y a veces incluso me cabreo porque es en plan, Jolín, es que no tenéis que centraros tanto en la tasa como tal, sino centraros en vosotras, en cuál es mi caso, que me vea un profesional, que lo tenga todo más que visto, ¿no? Porque, pues eso, de nada me sirve que yo os diga el 70% y luego o te diga yo, no, la tasa de éxito es de un 80% en tu caso y luego eres del 20%. Exacto. Es que es al revés, ¿no? En Sí, vez del éxito, el al fracaso. contrario. Yo Que, te que, que, digo, o sea, cuando me pasó el tema en el embarazo, teníamos un 60% de probabilidades de perder a un bebé y un 40% de probabilidades de perder a los dos. Yo leí aquello y dije, ¡pum! Fuera, no quiero, no quiero. O sea, yo ahora mismo tengo a mis bebés aquí dentro, me han operado, he confiado en que me ha operado el mejor médico, están aquí, estoy sintiéndolos, no necesito, no me voy a creer nada de estas estadísticas. Entonces, para mí ha sido, por eso te aplaudo, porque ha sido un gran aprendizaje, porque tú te vas a conocer mejor que nadie y con la persona con la que estés trabajando van a saber cuál es tu caso y no tienen nada que ver cómo es tu cuerpo, cómo es el mío, cuáles son mis hábitos, cuáles son los tuyos. Entonces, como que englobar a todos en el mismo saco, lo que decías tú, englobar a una paciente de 25 años o de 30 al lado de yo que tengo 41, pues no tiene, o sea, es que no tiene ningún sentido. Y es lo que dices, bueno, tasa de positivo o tasa de embarazo a término, porque no es lo mismo. Lo que yo quiero es que sea un embarazo a término y quiero tener a mi bebé en brazos, no quiero un test de embarazo positivo solamente, ¿no? justo, o sea, al final, en esas cosas, pues debemos también de ser sinceras con vosotras. Es igual que cuando a lo mejor una doctora pues os recomienda o donación o no donación de embriones, pues que, oye, no, o sea, yo entiendo que este paso no todo el mundo es capaz de darlo, ¿no? El tema del cambio de gametos. Pero sí que a lo mejor si te lo ha indicado la doctora es porque ella cree que, oye, pues puede resultar porque con tus óvulos resulta que estamos teniendo muy malos resultados. Pero eso es una cosa, porque ya hemos visto, o sea, no es porque por tu edad vaya a, ya vamos directamente, ¿no? Que también se puede recomendar directamente. Oye, hay pacientes que a lo mejor la hormona antimuleriana es muy, muy, muy bajita y la doctora le dice, mira, es que es una tontería hacerte pasar por una FIP con tus óvulos propios, ¿no? Entonces les recomiendan ovodonación. Pero claro, cuando a lo mejor llevas ya 3 ciclos, pues oye, pues nos estáis indicando que a lo mejor tus ovocitos no son de una calidad maravillosa y que, oye, para evitar pasar por esto, pues a lo mejor hay que dar el siguiente paso, ¿no? Un escalón más. Entonces, bueno, dentro de la repro, pues tenemos muchas situaciones, ¿vale? Y nosotros estamos intentando acompañar a todas vosotras de una manera personalizada, intentar, pues eso, ayudaros y acompañaros, porque al final, en los procesos de reproducción asistida, tú lo verás, que hay mucha soledad. Y si nosotros los profesionales no acompañamos correctamente a nuestras pacientes, creamos una sensación de vacío, creamos una sensación de incomprensión. Y esa sensación yo creo que es la peor. Más que a lo mejor una beta negativa, el sentirte sola y no apoyada por tu clínica, pues te hace sentirte peor, ¿no? Porque muchas veces incluso os cuestionáis la decisión que habéis tomado de ir a la clínica, ¿no? Y decís, es que si no hubiese venido a esta clínica, si hubiese mirado más, ¿no?
Entonces, bueno, pues es un trabajo que nos va a costar, porque yo sé que va a costar mucho el tema de la medicina personalizada, que espero que cada vez sea más, pero sobre todo esa figura de acompañamiento. Sí, sin duda. Y tener en cuenta que muchas veces también el factor mental y la gestión emocional afecta casi tanto como todo lo médico. Entonces, el que tú te hayas sentido confiada, acompañada, positiva, tranquila y demás, o sea, es que probablemente va a multiplicar tus probabilidades de éxito versus una situación en la que te sientes sola, frustrada, no escuchada, no informada, desorientada, confusa. Probablemente pues tu cuerpo esté, ¿no? Como en un estado de estrés que no sea el mejor para que todos esos factores que intervienen en un embarazo salgan de la mejor manera posible. Y es que todo, absolutamente todo lo que sale de aquí influye en nuestro estado. Entonces, aparte de lo que me dices lo que comentas como de la medicina personalizada, creo que es también como la medicina, sí, personalizada y holística en el sentido de que tenga en cuenta todos los factores de esa persona, que tenga en cuenta cómo duerme esa persona, cómo come, qué es lo que come, qué hábitos tiene, o sea, como que se nos mire más en global, porque al final nuestro cuerpo es una máquina perfecta, pero está todo tan conectado, muchísimo más de lo que nos podemos imaginar. Y lo que soy crítica y a veces lo que no me gusta es que en general, ¿eh? Cuando vas al ginecólogo, mira esto, cuando vas al traumatólogo, mira esto, cuando ¿no? Entonces son como, yo sé porque tiene que haber una especialidad, ¿no? Pero es intentar abrir un poco y ver como el paciente un poquito de una manera más global, ¿no? En general, Sí, porque yo, o sea, eso también estoy muy de acuerdo porque creo que hay que mirarlo todo, es decir, o sea, debemos de trabajar en equipo. sí, Y al igual que, o sea, es importante esa comunicación embriólogo médico, ujú, muchas veces no la hay, que es importante que el médico, pues oye, si esta paciente necesita ir a un nutricionista, pues que se ponga en contacto para saber un poco, ¿no? Y trabajar todos en equipo o intentar tener a lo mejor en la clínica, pues oye, un nutricionista disponible para mandar a esta persona para que pueda atenderla, ¿no? Digo un nutricionista como digo un psicólogo, por ejemplo, sí, o no X, el servicio que sea, pero que trabajemos todos por el bienestar de las pacientes y de los pacientes que no se nos olvide que ellos también son pacientes. Que yo muchas veces cometo el error de siempre llamarlas a ellas o siempre dirigirme a ellas y ya últimamente, desde que estoy en esta clínica, lo cambio, intento siempre hablarle a ambos. Igual que en sí, los correos electrónicos que mandan alguna vez, sí, pongo a ambos. Siempre sí. importante, porque él también es esa parte de importante, ¿no? Y que se Hombre, sienta acompañado también. partícipe, porque está ahí, o sea, es que está ahí, está viviendo lo mismo, lo está viviendo desde de otro punto de vista, porque ellos lo viven de otro punto de vista, pero yo siempre, o sea, con mi marido lo hablo, esto lo hemos vivido los dos, o sea, los dos. Y, y bueno, tiene la parte bonita que yo creo que puede servir como para unir a la pareja, que eso es un tema, podríamos hacer otro tema aparte, ¿no? Pero sí, o sea, si decíamos antes tener en cuenta el factor masculino, pues tener en cuenta también cómo lleva emocionalmente y cómo lleva todos los aspectos el hombre, el papá, el futuro papá, todo este proceso, que tampoco es Sí, fácil de hecho, para o ellos. sea, a lo mejor cuando vienen a consulta, que vienen ambos, a mí me hace mucha gracia porque vosotras lleváis, bueno, la lección más que sabida. Y me preguntáis que si embriones, que si no sé cuánto, que si no sé quinto. Y claro, ellos se me quedan así con una cara. Y yo siempre es verdad que en las consultas siempre le digo, no te preocupes, que tu mujer está muy enterada, pero tú necesitas que yo te explique algo, que yo te lo explico, ¿no? Y el otro día, de verdad, el otro día mi comisarios que me tenía que explicar la fragmentación, y es que le hice hasta un dibujo, digo, mira, yo te lo voy a explicar, digo, no te pienses que te estoy tratando aquí de tonto, yo te lo voy a explicar cómo se deben explicar las cosas, con un dibujo maravilloso de un espermatozoide para que lo entiendan, ¿no? Y claro, me decía, ¿qué? ¿Salgo? Ya sin ninguna duda, digo, es que al final siempre sois vosotras las Sí, que preguntáis,
Pero ellos, los pobres Sí, míos, no preguntan. Y claro, te tienes que sí, dirigir muchas veces a ellos en plan, ¿usted tiene alguna pregunta? Que yo se la resuelvo, no se preocupe. No, sí que es sí, sí, verdad, sí, ¿no? Incluso es cuando a lo verdad. mejor en las asesorías que son conmigo, las consultas que son conmigo, me hace mucha gracia porque siempre son ellas las que se ponen en la videollamada. Y yo muchas veces digo, pero vamos a ver, ¿y dónde está la otra parte? Sí, 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 Ya sí. es Es que como, sí, sí, no. o sea, pero en parte, claro, y de hecho, o sea, el que vosotras estéis como más implicadas, muchas veces, que no siempre, ¿eh? Que yo tengo unos pacientes más maravillosos que se implican, que bueno, que luego tengo unos correos para contestarle dudas que digo, así me gusta. Mis chicos han hecho los deberes, como les digo yo, ¿no? Sí, Pero sí que es verdad oye, que hay que incluirlos, es que son también parte del tratamiento y que, oye, que hay que darle mimos, que, jolín, es igual que exacto. cuando llamo y pregunto por qué tal la beta espera y me lo coge él. ¿Qué tal estás tú? O sea, no solo voy a preguntar por tu pareja, ¿qué tal estás tú? Que también es tu momento, ¿no? Entonces, Exacto. claro, pues esas cosas hacen un poquito la diferencia, ¿no? Porque ellos también lo pasan mal y por mucho que nosotros creamos que ellos como que pasan del tema, porque esa es la frase vuestra, no Sí, es que pasan del tema, sí, no se implican. Y es como, no, es que a lo mejor ellos son de otra manera, no lo expresan o no saben expresarlo y hay que rascarles un pelín, decirle, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? sí, Cuéntame, ¿cuáles son tus problemas, tus incertidumbres? No sé. sí. Sí, damos por hecho que el que ellos no lo expresen de la manera que lo expresamos nosotras significa que pasan de ello. Y no. Y lo que pasa es que también ellos sufren mucho al vernos a nosotras sufrir, porque lo llevamos de otra manera, porque para nosotras pues es nuestro cuerpo, entonces lo gestionamos de otra manera. Y a veces ese tranquila amor, todo va a salir bien, tranquila amor, esperamos un mes más, es como, es que le da igual, es que a él no le importa, es como, y no, simplemente es que no les gusta vernos mal y lo están viviendo igual, pero lo gestionan de otra manera, todas esas emociones, pero para ellos también, por supuesto, es muy difícil porque también es un objetivo vital. ¿No? Y el hecho de que nos animen y nos digan tranquila amor es porque nos quieren ver felices, no porque pasen. Pero sí, tienes mucha razón en incluirlos y estos temas hacen la diferencia. Y bueno, pues se nos está acabando ya el tiempo, pero me ha encantado de Sí, verdad, me ha encantado eh, lo claro que nos has explicado, lo clarita que nos has dejado las cosas y me gustaría recopilar más preguntas para quizá volver a repetirlo algún día y te agradezco un montón, lo bien que lo explicas, lo que te gusta tu trabajo, que se nota que lo haces desde el corazón y qué suerte tienen las pacientes y los pacientes con los que estás en la nueva clínica en Madrid y nada, pues muchísima suerte en pues esta nueva muchísimas gracias, etapa. Vaina. La verdad que ha sido un directo bueno, pues eso, llevamos mucho tiempo ahí detrás de las fechas. Te doy las gracias por Sí, esperar, porque yo creo sí, que Vaina fue de las primeras que se enteró que me venía a Madrid porque le sí, dije, no podemos porque voy de sí, mudanza, ¿no? exacto. Y bueno, te lo agradezco muchísimo que hayas tenido paciencia, ha sido un placer. Y bueno, pues cualquier duda me pueden preguntar. Y la verdad es que yo adoro mi trabajo, es verdad que ahora estoy en la otra parte, pero me encanta mi trabajo, me encanta explicar, me encanta pues eso, acompañaros, que también creo que es importante. Y bueno, pues creo que he elegido como la mejor profesión que podía encajar. Qué bien, y se nota eso, se nota cuando alguien disfruta de su trabajo porque lo transmites y nada, pues sigue así, te lo agradezco y además te agradezco mucho toda esa labor que estás haciendo de divulgación para que vayamos lo más informadas posible y esto que es tan difícil se viva de una manera, como digo yo, con más calma, más se transite como desde otra perspectiva. Así que espero que podamos repetir algún día Sí, y, seguro. y nada, Muchísimas gracias. muchas gracias, ¿vale? Nos vemos Pues muy nada, pronto. gracias, Faina. Y gracias a Adiós. todos, chao. Adiós.